Advertencias para mi historia. Willy Skin Sombra. Este relato se sitúa en un universo alternativo donde el Rey Sombra gobierna sobre Equestria. Se omite la mención de los otros personajes principales. Applejack, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy, Pinkie Pie, debido a la complejidad de manejar múltiples personalidades y tramas, lo cual simplifica la narrativa. Aunque esta historia se inspira en el mundo de My Little Pony, puede que diverja del canon establecido en la serie. Se introducirán algunos personajes originales creados para avanzar la trama. Si estás de acuerdo, te invito a sumergirte en este mundo alternativo y disfrutar de la historia. Capítulo 1, Sométete. El Rey Sombra avanzaba con determinación por los relucientes pasillos de su palacio de cristal, sus asistentes siguiéndolo en silencio. Inmerso en conversación con ellos, su voz resuena en las paredes cristalinas hasta que, abruptamente, se detiene, sus palabras quedando suspendidas en el aire como cristales flotantes. Necesito una esposa, declara, su tono captando atención. ¿Ese es su Alteza? Dicen sus asistentes, quienes intercambian miradas confundidas, esperando su explicación. Requiero una compañera que esté a mi lado, que comprenda mis ambiciones y comparta mis grandes proyectos, murmura, su mirada fija en algún horizonte distante. A medida que continúa, el peso de sus palabras se asienta en la solemnidad de su semblante, sus pasos volviéndose más pausados, como si estuviera cargando con la gravedad de sus deseos. Con un suspiro profundo y exagerado, revelando un anhelo palpable por compañía, aunque estuviera rodeado de poder y control, el Rey Sombra se sentía inmerso en soledad y vacío. Adentrándose majestuosamente en la sala del trono, Sombra se acomoda con regalía en su asiento, mientras sus asistentes se posicionan a una distancia respetuosa. ¿Han capturado ya al sol y sus rebeldes?, inquiere con severidad en su voz. Los asistentes inmutables se miran entre sí, entre susurros y actos de nerviosismo, da un paso al frente de la imponente figura del rey. Mi señor, comenzó, con la voz temblorosa y la mirada fija en el suelo, me temo que hemos perdido el rastro. Alzó la vista y agregó, pero sabemos que podrían estar ocultándose en cuevas subterráneas. Sin embargo, al notar el ceño fruncido en su soberano, el miedo se coló bajo su piel, erizando cada vello de su ser. Llamen a los legionarios umbríos, ordena con determinación, su voz resonando con autoridad. Deben perseguir a nuestros enemigos incansablemente, trayéndolos ante mí ilesos, sin importar el costo. Paralizados por el temor y la reverencia, se quedan completamente inmóviles, como si estuvieran petrificados por la sola vibración de su autoridad. ¿Me están escuchando? Quiero que los legionarios los encuentren, pero quiero que estén vivos. ¿Entendido? Pronuncia con voz ruda y exigente. Ese sí, mi señor. Responden sus asistentes con nerviosismo, visiblemente afectados por la intensidad de su tono. El Rey Sombra asiente brevemente con la cabeza, mostrando una serenidad imperturbable pero una determinación inquebrantable. Con sus órdenes claras, los asistentes se apresuran a cumplirlas.
Se recuesta en su trono, aún irradiando furia y su enojo es palpable. Observa con intensidad a sus asistentes, viéndolos retirarse mientras aguarda los resultados con determinación. Está decidido a dar caza a ese grupo rebelde y hacerles pagar por su traición. Pero también tiene fija su mirada en aquella que busca, aquella a la que anhela convertir en su prometida y reina. No escatimará esfuerzos para alcanzar sus metas y está dispuesto a aguardar el tiempo que sea necesario. Su sed de poder sobre la tierra es insaciable. Ahora, en cuanto al asunto de la reina, Winhit habló, dirigiéndose con una voz que apenas era un murmullo a uno de sus consejeros, quien estaba a escasos metros de distancia. La sonrisa siniestra que se dibujaba en su rostro era tan característica como inquietante, y envolvía a cada ser que se interponía en su camino. Windeg, el consejero principal, un corcel de porte elegante, su piel con tonos celestes, con unos lentes que apenas ocultaban su mirada astuta, revisó rápidamente los papeles ante él. Antes de hablar. Es Winder, mi señor, corrige, aclarando su garganta. Por alguna razón, su nombre siempre parecía confundirse. Y sí, nos encargaremos de elaborar una lista exhaustiva de todas las posibles pretendientes. En todo el continente, continuó Winder, mientras pasaba las páginas de sus documentos con destreza. Estimamos que nadie se atreverá a desafiar tal petición de nuestro único soberano, continuó con firmeza. De cualquier manera, en caso de que se presentara tal situación, serán sancionadas según la multa que usted disponga, concluyó. La muerte, pronunció con severidad el monarca. Entendido, mi señor, respondió el consejero sin inmutarse, como si esta fuera solo otra tarea rutinaria en su jornada laboral. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a una posible candidata? Sombra reflexionó durante un instante. No podía permitirse simplemente elegir a cualquier pony. Si deseaba compañía femenina, podría haber adquirido esclavas con facilidad. Debía ser alguien que lo respaldara, alguien que no dudara nunca de sus palabras, alguien de mente aguda y, lo más importante, alguien de belleza excepcional. Él merecía la compañía de una yegua hermosa. Si no fuera por la intromisión de Celestia y su hermana en sus planes, intentando exiliarlo al Ártico en el pasado, quizás habría considerado a una de ellas. La ironía de ese pensamiento le arrancó una risa amarga. Debe poseer inteligencia y belleza, comenzó, enumerando cada cualidad con una voz que resonaba a autoridad. Y, por supuesto, sumisión absoluta. Hacia mí, añadió con una sonrisa siniestra que enviaría escalofríos por la espalda de cualquiera. De repente, un estruendo sacudió el salón del trono cuando unos guardias irrumpieron, golpeando la puerta con fuerza. Arrastraban consigo a alguien cuyo rostro estaba oculto tras una capucha. ¿Quién se atreve a interrumpirme?, rugió, imponiéndose con autoridad, lo que hizo que los guardias se detuvieran de golpe. Majestad, lamentamos la interrupción, dijo el guardia inclinándose profundamente. Hemos capturado a un individuo sospechoso en las afueras del castillo, justo donde perdimos el rastro de los rebeldes. Y además, hemos confiscado esto, anunció el otro guardia, lanzando una bolsa al suelo, exponiendo su contenido.
herramientas mágicas y libros de hechizos. ¡Qué indignante! La utilización de la magia está prohibida, exclamó el consejero, ajustando sus lentes con firmeza. El prisionero forcejeaba, revelando un cuerno y tratando de utilizar su magia. Es inútil. No puedes emplear tu magia aquí, intervino el rey, entre divertido y desafiante. Aquí no se puede usar magia más que la mía. Me he asegurado personalmente de ello, añadió con una sonrisa mientras observaba al prisionero con ojos intensamente rojos que resultaban un brillo verde flameante. Muéstrate, forastero, si no quieres descubrir qué te espera. Si te niegas, sentenció con severidad. El extraño cesó en su intento de liberarse cuando los guardias retiraron la capucha, revelando a un unicornio con una bolsa rebosante de objetos mágicos, varios libros antiguos y algunas gemas centelleantes. Sobre su lomo, un pequeño dragón morado temblaba visiblemente, sus escamas brillaban con una mezcla de miedo y duda. Cuando el Rey Sombra posa su mirada al unicornio por primera vez, su atención es cautivada por la delicadeza y la elegancia de la pony. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejan una mezcla de nerviosismo y determinación, mientras lo enfrentan. Su pelaje resplandece con un tono suave y lustroso, iluminado por la luz del castillo, contrastando con la oscuridad de la atmósfera que la rodea. Su melena, una cascada de violetas relucientes, cae en mechones sueltos alrededor de su cuello, añadiendo un toque de color vibrante a su apariencia. A pesar de su nerviosismo, hay una dignidad natural en su postura, una evidencia de su fuerza interior y su determinación de no dejarse intimidar por su poder. ¿Quién eres tú?, inquiere el Rey Sombra, sus ojos penetrando los de ella con una intensidad casi palpable. La pony lo enfrenta con decisión, un destello de determinación en sus ojos. En un fugaz instante, escudriña el entorno en busca de cualquier salida, luego vuelve su atención al rey, inspirando profundamente antes de responder. Soy Duilig Sparkle, responde con voz suave pero firme, apartando la mirada. Momentáneamente, claramente perturbada por la imponente presencia del unicornio oscuro. ¿Y esa pequeña rata que traes contigo?, añadió con diversión. Se llama Spike, y es un dragón, explicó Duilig, mientras el pequeño Spike temblaba, aferrándose al lomo de la pony con fuerza. ¿Un dragón?, exclamó el Rey Sombra, luchando por contener una risa que amenazaba con escaparse. Eso no parece un dragón, más bien un insignificante gusano. El Rey Oscuro la observó detenidamente de pies a cabeza, reconociendo que lucía bien a pesar de su figura esbelta. Además, parecía tener un talento innegable para la magia, aunque algo en eso no le terminaba de cuadrar del todo. Mientras su mirada escudriñaba, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Entonces, lo recordó. Sabes, las antiguas princesas eran hermosas, pero te eres algo especial, afirma, su tono volviéndose más sugerente, mientras estudia su figura. ¿Especial?, pregunta Duilig Sparkle con voz suave, sus ojos ampliándose en sorpresa ante él. Comentario. Con un gesto decidido, el Rey Sombra se levanta de su trono y se dirige hacia Duilig Sparkle, comenzando a rodearla con paso lento y calculado, evaluando cada aspecto de su ser.
Los guardias, siguiendo sus órdenes, la liberan, permitiéndole moverse libremente mientras el rey se acerca a ella. «Eres hermosa», declara, su voz resonando seductoramente. «¿No he visto tu rostro antes?», pregunta, desafiante, mientras sus ojos chispean con interés. Lo observa detenidamente, absorbiendo cada detalle de su apariencia mientras se mueve alrededor suyo. Con meticulosidad, sus ojos recorriendo cada centímetro de su cuerpo y su rostro, captando cada mínimo detalle. «Yo no lo creo», niega, apartando la mirada. «Entonces, ¿por qué me recuerdas?», murmura antes de lanzar un golpe que hace que Duilig caiga al suelo con un quejido de dolor, interrumpiendo su frase a medias. «A la antigua alumna de Celestia». Duilig lucha por ponerse de pie rápidamente, pero la presencia imponente del unicornio oscuro la paraliza momentáneamente, dejándola indefensa ante su dominio. ¿El sol te envió? ¿O fue la luna? ¿Eres una espía acaso?, inquiere el rey sombra entre risas burlonas, su voz resonando con un tono de desdén. «No, no lo soy», responde la pony con apresuramiento, el nerviosismo pintando su voz, mientras niega vehementemente las acusaciones del rey sombra. Spike, su fiel compañero, tiembla a su lado, sintiendo la amenaza palpable en el aire. «Entonces, ¿no sabes su paradero? Solo estabas caminando con un montón de herramientas mágicas de casualidad», inquiere sarcásticamente el rey sombra, su tono ácido cortando el aire con una precisión gélida. El sarcasmo del rey sombra envuelve la pregunta, como si estuviera desentrañando un enigma, y su mirada escudriña a Duilig en busca de cualquier indicio de falsedad o debilidad. La tensión entre ambos es palpable, cargada de una energía que promete desatar consecuencias imprevisibles. Duilig de Sparklen llega con la cabeza rápidamente, sintiendo cómo su corazón se acelera ante la penetrante mirada del malvado unicornio. Incapaz de controlar del todo sus nervios, se muerde el labio inferior con ansiedad, una pequeña muestra de la tensión que la embarga. Mientras tanto, el rey sombra la observa en silencio, su mirada profunda y reflexiva, como si estuviera sopesando cada palabra y gesto con meticulosidad. «Así que eras alumna de Celestia», repite, sus ojos, profundos y penetrantes, buscan más allá de la superficie. La pregunta flota en el aire, impregnando el ambiente con una sensación de expectativa y misterio, mientras el rey sombra aguarda con paciencia la respuesta de Duilig. «Sí, lo fui», responde con voz firme, luchando por mantener la compostura ante la mirada penetrante del rey sombra. El rey sombra parece encontrar un punto de quiebre en la actitud de Duilig. «Así que también eras miembro del círculo de amigos de las hermanas reales, ¿verdad?», añade con una sonrisa que destila un tinte de malicia en su tono. Duilig asiente, sintiendo como un escalofrío recorre su espina dorsal ante la mención de su antigua vida. «Lo fui», responde nerviosa, consciente de la oscuridad que se cierne sobre aquellos recuerdos. «Interesante», replicó el rey oscuro. «Entonces, al conocer el destino que le aguarda a ella, es lógico que te sometas a mí», declaró, sus ojos aún centelleando con un fuego contenido de ira. El suspiro del rey sombra resonó con una nota de molestia. Aunque Duilig no parecía ser parte
de la rebelión. Él sabía que las apariencias podrían ser engañosas, una lección que había aprendido de la manera más dura. Después de todo, no por nada era la alumna de Celestia. Reconocía el enorme potencial que poseía Dwight. Bastaba con echar un vistazo al libro de hechizos que llevaba consigo para darse cuenta, un compendio que destacaba incluso entre los estándares de un alicornio. Era un potencial que él estaba decidido a aprovechar. Te aseguro que ya no serás su alumna ni su amiga, añade con una sonrisa socarrona. Y ella, sin duda, se sentiría decepcionada de ti, ¿no es así? Con un gesto, el Rey Sombra se inclina más cerca de la asustada Pony, sus ojos adquiriendo una ominosa estrechez. Dwight luchó por ocultar su sorpresa, buscando las palabras adecuadas para no comprometer su dignidad, consciente de que su vida podía depender de ello. ¿Qué es lo que él quiere exactamente? ¿Que se convierta en su esposa? ¿Aceptar el papel de consorte del tirano que domina Equestria? Esta propuesta matrimonial era completamente ajena a cualquier escenario que hubiera imaginado. Rechazaba de plano toda idea que hubiera concebido en su mente sobre cómo sería su primera propuesta de matrimonio. Disculpa. Finalmente dijo incrédula, luego de parpadear varias veces. Ha llegado el momento, Dwight Sparkle, declara el Rey Sombra con frialdad, sus ojos clavados en ella con una intensidad intimidante. Te daré 3 opciones, morir o someterte ante mí. ¿Cuál será tu elección? Pregunta, desafiante, esperando su respuesta. Yo, tartamudea, sintiendo como su mente se ve abrumada por un torbellino de pensamientos. Yo, intenta de nuevo, su voz apenas un susurro tembloroso, mientras sostiene la mirada del unicornio con determinación, aunque sus ojos delaten una profunda inquietud. Sombra se acercó lentamente hacia ella, cada vez más cerca, hasta que sus rostros estuvieron a pocos centímetros de distancia, y pudieron sentir las respiraciones del otro en sus propias caras. No la toques, exclamó Spike, interponiéndose entre los dos. Bajó la mirada y clavó sus ojos en el pequeño dragón con ira. Spike intentó atacarlo escupiendo fuego, pero resultó en vano. Apenas logró infligirle algún daño, siendo prácticamente inútil ante la imponente presencia del unicornio. No me interrumpas, pequeño dragón, gruñó Rey Sombra con voz amenazante, sin tolerar la interferencia. Spike no retrocedió, desafiante en su mirada. Sombra lo alzó con su magia y lo arrojó al suelo con violencia, lejos de ellos. Spike chocó contra una pared, soltando un quejido de dolor al impactar. No, Spike, gritó Dwight al ver a su pequeño amigo siendo maltratado de esa manera, intentando acudir en su ayuda pero siendo detenida por el monarca. Te lo preguntaré de nuevo, pequeña Pony, dijo Rey Sombra con voz dura y amenazante, sus ojos ardían de ira. Utilizó su magia nuevamente para hacer levitar a Spike, oprimiéndolo y provocando otro quejido de dolor. Voy a cambiar un poco las reglas. Escoge morir, someterte o ver sufrir a tu pequeño dragón, amenazó, mientras aumentaba la presión sobre Spike, arrancándole más gemidos de dolor y quejidos. El silencio se cierne entre ellos, llenando el espacio con una tensión palpable mientras el Rey Sombra aguarda con paciencia, su presencia imponente creando una atmósfera cargada de expectativa.
¿Qué será? Vamos, escoge. Pregunta finalmente, su voz, resonando con una profundidad que envuelve a Duiliten. Un halo de anticipación y nerviosismo. Willig cerró los ojos con fuerza, sus dientes apretados en una mueca de furia. A pesar de ello, se contuvo, esforzándose por encontrar calma en medio de la tormenta de emociones. Inhaló profundamente antes de responder con voz tensa. Yo me someteré ante ti. Tú ganas. Seré tu esposa, declaró al fin, su tono resonando con un atisbo de rabia contenida. Una sonrisa satisfecha se dibujó en el rostro del Rey Sombra mientras aflojaba su agarre sobre Spike, dejándolo caer al suelo con indiferencia. La sensación de triunfo lo embargaba. Bien. Has tomado una decisión sabia, declaró con una sonrisa burlona, desviando luego su atención hacia los guardias, cuyas miradas aguardaban instrucciones. La sonrisa del monarca perduraba, imperturbable. Llévenla a ella y a su pequeño dragón a una habitación, ordenó con calma, su voz resonando con autoridad y determinación.